Levítico, parte 1, Ritual de los sacrificios. Los holocaustos, capítulo 1. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Di esto a los israelitas: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda, podrán hacer sus ofrendas de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro, para que sea del agrado de Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada favorablemente para expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, de ovejas o cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego, lo despedazará en porciones y el sacerdote las dispondrá con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá en el altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. Quitará entonces el buche y las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas, sin llegar a partirla, y la quemará sobre el altar, encima de la leña que se ha echado al fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. La oblación, capítulo 2. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentará a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará un puñado de la harina con el aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezcan una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina, en forma de panes acimos, amasados con aceite, o de tortas acimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la plancha, ha de ser de flor de harina, amasada con aceite y sin levadura. La partirás en trozos y derramarás aceite encima. Es una oblación vegetal. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, será de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido así preparada, se la llevarás a Yahvé. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahvé. Toda oblación que ofrezcan a Yahvé será preparada sin levadura, pues no quemará nada ni de fermento ni de miel como manjar abrasado para Yahvé. Sí que los pondrán a ofrecer como ofrenda de primicias, pero no los podrán sobre el altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias, ofrecerás como oblación de tus primicias espigas tostadas al fuego o grano tierno molido. Derramarás encima aceite y le echarás además incienso. Es una oblación vegetal. El sacerdote quemará como memorial de la misma parte del grano molido y del aceite con todo el incienso como manjar abrasado para Yahvé. El sacrificio de comunión, capítulo 3. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará a la entrada de la tienda del encuentro. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones con la grasa adheridas a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Pondrá aparte todo esto junto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar, encima del holocausto colocado sobre la leña que se ha echado al fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión la grasa como manjar abrasado para Yahvé. El rabo entero que se cortará desde la rabadilla, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado. Pondrá aparte todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrasado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé.
impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar, presentará de ella como ofrenda suya manjar abrazado para Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos, y a los lomos, el lóbulo del hígado. Apartará todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Esta es una ley perpetua, de generación en generación. Donde quiera que habiten, no comerá nada de grasa ni de sangre. El sacrificio por el pecado, capítulo 4. Yahvé habló así a Moisés: di esto a los israelitas: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las provisiones ordenadas por Yahvé y comete una de estas acciones prohibidas. Inciso A. Del sumo sacerdote. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo del santuario. El sacerdote untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Reservará todo esto junto con los riñones, lo mismo que se reserva del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas, con los excrementos, el novillo entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas, lo quemará poniéndolo sobre la leña y dándole fuego, será quemado en el vertedero de las cenizas. Inciso B. De la Asamblea de Israel. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable, pero el hecho queda oculto a la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego, el sacerdote ungido introducirá parte de la sangre del novillo en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo. Untará con parte de la sangre los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará toda la grasa del novillo y la quemará sobre el altar, haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. Inciso C. De un jefe. Si es un príncipe el que ha pecado y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, se ha hecho culpable. Si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda un macho cabrio sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre restante al pie del altar de los holocaustos. Quemará toda la grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. Inciso D. De un hombre del pueblo. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, y se hace así culpable, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto, y impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar que los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa de un sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. Si presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que presenta una hembra sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como aparta la grasa del cordero de sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar, junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Casos particulares del sacrificio por el pecado, capítulo 5. Si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare y es testigo porque lo ha visto u oído y no lo declara y se carga así con un pecado,
o bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura o el de ganado impuro o el de un bicho impuro y se hace así el mismo impuro y culpable, o bien uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y luego al caer en la cuenta se hace culpable, o bien uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera, y luego, al caer en la cuenta, se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Sacrificio por el pecado del hombre del pueblo. Continuación. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. Las presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla del todo, rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una décima de media de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar, junto con los manjares que se abrazan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. El sacrificio de reparación. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si alguien comete una prevaricación, pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, valorado en ciclos de plata, en ciclos del santuario como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más, y se lo entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero de rebaño sin defecto, según valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues será realmente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado o quitado a la fuerza, o si haya un objeto perdido y lo niega o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar, si peca así y se hace culpable, devolverá lo robado o lo quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso, lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquiera de las faltas de las que sea culpable. El sacerdocio y los sacrificios. Inciso A. El holocausto. Capítulo 6. Habló así Yahvé a Moisés: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que quedará sobre las brasas de encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego habrá reducido las brasas del holocausto puestas sobre el altar y las depositará a un lado del altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas, colocará encima el holocausto y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Inciso B. La oblación. Esta es la ley de la oblación vegetal. Los hijos de Aarón le presentarán delante de Yahvé frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor y harina con su aceite y todo el incienso que se añade a la oblación, y lo quemará sobre el altar en memorial como calmante aroma para Yahvé. Lo restante lo comerá Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura en un lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro lo comerán. No se cocerá con levadura, es la porción que yo les asigno de los manjares que se abrazan para mí. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón lo podrán comer. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrazan para Yahvé. Todo cuanto entre en contacto con ellos quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo:
Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su consagración, 1/10 de medida de flor de harina como oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén, la ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos la ofrecerá. Es decreto perpetuo, será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será quemada entera, nada se podrá comer. Inciso C. El sacrificio por el pecado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: di esto a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto, delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ha ofrecido la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo dentro del atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto entre en contacto con esta carne quedará consagrado y, si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá. Y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. Todo sacerdote varón podrá comerla, es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación dentro del santuario. Será consumida por el fuego. Inciso D. El sacrificio de reparación, capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio de reparación, es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolará la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. Derechos de los sacerdotes. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tiene la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece también al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Inciso E. El sacrificio de comunión. A. Sacrificio en alabanza. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrecen alabanzas, se ofrecerán, juntamente con el sacrificio de alabanza, panes acimos amasados con aceite, tortas acimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el día mismo de su ofrecimiento sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. B. Sacrificios votivos o espontáneos. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente, pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Normas generales. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece, no se le tendrá en cuenta, será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquiera cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien, en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentando a Yahvé, ese será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será excluido de su pueblo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: di esto a los israelitas: no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán, porque todo aquel que coma grasa de animal que suele ofrecerse como manjar abrasado a Yahvé será excluido de su pueblo. Tampoco comerán sangre, ni de ave, ni de otro animal, en ninguno de los lugares en que habiten. Todo el que coma cualquier clase de sangre será excluido de su pueblo. Porción de los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés y le dijo: di esto a los israelitas: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazarán para Yahvé. Él mismo presentará la grasa y el pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar, el pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote como tributo la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión, pues yo retengo a los israelitas de esos sacrificios de comunión, el pecho sometido al rito de balanceo y la pierna reservada, y se lo doy de parte de los israelitas al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un decreto perpetuo.
Conclusión, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo, de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en el desierto del Sinaí que presentaran sus ofrendas a Yahvé. Parte 2. La investidura de los sacerdotes. Ritos de la ordenación. Capítulo 8. Yahvé habló así a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, y a las vestiduras y el óleo de la unción, y el novillo para el sacrificio por el pecado, y los 2 carneros y el canastillo de los ázimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como Yahvé le había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica y la ciñó con la faja, lo vistió con el manto y le puso encima el efod, y se lo ciñó, atándoselo con la cinta del mismo efod. Luego le impuso el pectoral, en el que depositó el urim y el tumim. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así las consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base. Y así los consagró, y derramando el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló, tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar todo alrededor para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y lo quemó Moisés sobre el altar. Pero el resto del novillo, la piel, la carne y los excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto del calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y, tomando parte de su sangre, untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar, todo alrededor. Tomó luego la grasa, el rabo, toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ázimos que estaba ante Yahvé un pan ázimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y los puso sobre la grasa, sobre la pierna derecha. Lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito de balanceo ante Yahvé. Luego Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar. Encima del holocausto fue el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrazado en honor de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que correspondía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y a sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo. Coma también el pan del canastillo de la investidura, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Quemarán las sobras de la carne y del pan, y no se apartarán de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de 7 días hasta que se cumplan los días de su investidura, porque 7 días durará su investidura. Yahvé ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para hacer expiación por ustedes. Así se quedarán 7 días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé, y así no morirán, pues así me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron cuanto Yahvé había mandado por medio de Moisés. Los sacerdotes inauguran su ministerio. Capítulo 9. El día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón:
Trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos ante Yahvé. Luego les dirás a los israelitas: tomen un macho cabrio para el sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para el holocausto, para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero para sacrificarlos ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite, porque hoy Yahvé se les va a mostrar a ustedes. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés: esto es lo que ha mandado Yahvé. Háganlo y se les mostrará la gloria de Yahvé. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como ha prescrito Yahvé. Se acercó pues Aarón al altar e inmoló el ternero del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés, pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. Le presentaron la víctima del holocausto ya descuartizada, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar, y lavó las entrañas y las patas y las quemó sobre el altar encima del holocausto. Después presentó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrio correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo sacrificó como sacrificio por el pecado. Igual que el primero, ofreció el holocausto haciéndolo según el ritual. Además presentó la oblación tomando un puñado de ella, la quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Inmoló también el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó sobre todo los lados del altar, las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, las pusieron sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. Aarón hizo el rito de balanceo con los pechos y la pierna derecha ante Yahvé, conforme había mandado Moisés. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo, y una vez acabados el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se mostró a todo el pueblo, salió fuego de la presencia de Yahvé, y consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y se postró rostro en tierra. Reglas complementarias. Inciso A. Gravedad de las irregularidades. Nadab y Abiú. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, les pusieron fuego, les echaron incienso y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Moisés dijo entonces a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado cuando dijo: en los que se me acercan mostraré mi santidad, y ante la faz de todo el pueblo manifestaré mi gloria. Aarón se cayó. Inciso B. Levantamiento de los cadáveres. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: acérquense, retiren a sus hermanos de delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Se acercaron y los llevaron envueltos en sus propias túnicas fuera del campamento, como Moisés había mandado. Inciso C. Normas de duelo para los sacerdotes. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no lleven la cabeza desgreñada, ni rasguen sus vestiduras, así no morirán, ni la ira de Yahvé se encenderá contra toda la comunidad. Sus hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los abrazados por el fuego de Yahvé. No se aparten de la entrada de la tienda del encuentro, no sea que mueran, pues tienen sobre ustedes la unción de Yahvé. Ellos obedecieron a la palabra de Moisés. Inciso D. Prohibición de bebidas alcohólicas. Yahvé habló a Aarón en estos términos: cuando hayas de entrar en la tienda del encuentro, no beban vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que me mueran. Decreto perpetuo es este para sus descendientes. Así podrán distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Inciso E. La porción de los sacerdotes en las ofrendas. Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen la oración, lo sobrante de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, y cómanla sin levadura junto al altar, pues es cosa sacratísima. La comerán en lugar sagrado, porque es tu porción y la porción de tus hijos. De los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, es la orden que he recibido. El pecho de la ofrenda sometida al rito de balanceo y la pierna reservada las comerán en lugar puro, tú, tus hijos y tus hijas, porque se les han dado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de comunión de los israelitas, y ellos entregarán la pierna reservada y el pecho de balanceo, además de las grasas que han de ser abrazadas con el rito de balanceo delante de Yahvé. Serán porción perpetua para ti y para tus hijos, según ha mandado Yahvé. Inciso F. Norma particular acerca del sacrificio por el pecado. Moisés indagó acerca del macho cabrio del sacrificio por el pecado, y resultó que había sido ya quemado. Irritado contra Eleazar e Itamar, los hijos que les habían quedado a Aarón, dijo: ¿por qué no han comido en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado?
Era cosa sacratísima que se les daba a ustedes para borrar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ellos ante Yahvé. Tenían que haberla comido en lugar sagrado, según les había ordenado, porque su sangre no había sido introducida en el santuario. Respondió Aarón a Moisés: mira, ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Yahvé, y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido hoy la víctima por el pecado, ¿acaso habría sido esto grato a Yahvé? Cuando Moisés oyó esto, le pareció bien. Parte 3. Reglas referentes a la pureza y a la impureza. Animales puros e impuros. Inciso A. Animales terrestres. Capítulo 11. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: digan esto a los israelitas, de entre todos los animales terrestres podrán comer estos. Cualquier animal de pezuña partida, hendida en dos mitades y que rumía, lo pueden comer, pero entre los que rumían o tienen pezuña hendida, no comerán. Camello, pues aunque rumía, no tiene partida la pezuña, lo considerarán impuro. Ni damán, porque rumía, pero no tiene la pezuña partida, lo considerarán impuro. Ni liebre, porque rumía, pero no tiene la pezuña partida, la considerarán impura. Ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña partida hendida en dos mitades, no rumía, lo considerarán impuro. No comerán su carne ni tocarán sus cadáveres, los considerarán impuros. Inciso B. Animales acuáticos. De entre todos los animales que viven en las aguas podrán comer estos. Cuantos tienen aletas y escamas, sean de mar o río, los podrán comer. Pero todo lo que carece de aletas y escamas en mares o ríos, de toda clase de bichos acuáticos y de toda clase de otros animales que viven en el agua, los considerarán abominables, los tendrán por abominables, no comerán su carne y tendrán sus cadáveres como abominables. Todo cuanto vive en las aguas y carece de aletas y escamas, lo considerarán abominable. Inciso C. Aves. De las aves considerarán abominables y no las comerán por ser abominación las siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, el halcón en todas sus especies, toda especie de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Inciso D. Insectos alados. Todo bicho alado que anda sobre cuatro patas lo considerarán abominable, pero de todos los bichos alados que andan sobre cuatro patas podrán comer aquellos que además de sus cuatro patas tienen zancas para saltar con ellas sobre el suelo. De entre ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de saltamontes, chicharras y grillos. Cualquier otro bicho alado de cuatro patas lo tendrán por abominable. Contacto de animales impuros. Por estos animales contraerán impureza. El que toca su cadáver queda impuro hasta la tarde. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que no tiene la pezuña partida en dos uñas y que no rumía, lo considerarán impuro. Todo aquel que lo toque quedará impuro. De los cuadrúpedos considerarán impuros todos los que andan sobre las plantas de sus pies. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. El que levante el cadáver de uno de ellos tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Inciso E. Bichos terrestres. De los bichos que pululan por la tierra tendrán por impuros los siguientes: la comadreja, el ratón, el lagarto, en cualquiera de sus especies, el erizo, el cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. Otras normas sobre los contactos de impureza. Considerarán impuros todos estos bichos. Todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Quedará impuro cualquier objeto sobre el que caiga uno de sus cadáveres, ya sea un instrumento de madera, un vestido, una piel, un saco, cualquier utensilio. Será metido en agua y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro. Si cae uno de estos cadáveres en una vasija de barro, cuando haya dentro de ella quedará impuro y romperá la vasija. Toda cosa comestible preparada con agua de esa vasija será impura, y toda bebida que se beba en una de esas vasijas será impura. Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de esos cadáveres quedará impuro. El horno y el fogón serán derribados. Son impuros y como tales los considerarán. Solo las fuentes y cisternas donde se recogen las aguas seguirán siendo puras, pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. De igual manera, si cae alguno de esos cadáveres sobre una semilla destinada a la siembra, ésta seguirá siendo pura, mas si cae alguno de esos cadáveres sobre semilla ya remojada, la tendrán por impura. Cuando muera uno de los animales que pueden comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde, y el que levante ese cadáver habrá de lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Consideraciones doctrinales. Todo bicho que pulula por la tierra es cosa abominable. No se podrá comer, no comerán ningún animal de los que caminan sobre su vientre o sobre cuatro o más patas, es decir, ningún bicho que se arrastra por la tierra, porque son abominación. No se hagan abominables por ninguna clase de bicho que se arrastra, ni se hagan impuros por ellos, ni se contaminen por su causa, porque yo soy Yahvé su Dios. Santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se harán impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que los he subido de la tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Conclusión.
Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, para que hagan distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. Purificación de la parturienta, capítulo 12. Yahvé le dijo a Moisés: di esto a los israelitas: cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, será impura como durante sus reglas. El 8º día será circuncidado el niño, pero ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como en el tiempo de sus reglas, y se quedará en casa 66 días, más purificándose de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo por ella el rito de expiación, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o una niña. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por ella el rito de expiación y quedará pura. La lepra humana, inciso A, tumor, erupción y mancha, capítulo 13. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: cuando uno tenga en la piel tumor, úlcera o mancha blancuzca, reluciente, si se forma en su piel una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga de la piel. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. Si hay en la piel una mancha blancuzca, reluciente, pero no parece más hundida que la piel, y el pelo no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará al afectado durante 7 días. El 7º día, el sacerdote lo examinará, y si comprueba que la llaga se ha estabilizado, no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo mantendrá aislado otros 7 días. Pasados esos 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro, pero si, después que el sacerdote lo ha examinado y declarado puro, sigue la erupción extendiéndose por la piel, se presentará de nuevo al sacerdote. El sacerdote lo examinará, y si la erupción se ha extendido por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Inciso B. Lepra crónica. Cuando en un hombre se manifieste una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote. El sacerdote lo examinará, y si observa un tumor blancuzco en la piel y el color del peso se ha vuelto blanco y se ha producido una úlcera, se trata de lepra crónica en su piel. El sacerdote lo declarará impuro sin necesidad de aislarlo porque es impuro. Pero si la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo, de la cabeza a los pies, en cuanto puede ver el sacerdote, éste lo examinará, y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará puro al afectado por la llaga. Como se ha vuelto todo blanco, es puro. Pero si se ve en él una úlcera, será impuro. En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura, es un caso de lepra, pero si la úlcera cambia otra vez y se vuelve blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinará y, si ve que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad, es puro. Inciso C. Divieso. Si uno ha tenido en la piel un divieso y se le ha curado, pero en el lugar del divieso aparece un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo, habrá de presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinará, y si la mancha parece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra que ha brotado en el divieso, pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo aislará durante 7 días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Pero si la mancha sigue estacionaria sin extenderse, es la cicatriz del divieso. El sacerdote lo declarará puro. Inciso D. Quemadura. Cuando uno tiene una quemadura en la piel y sobre la quemadura se forma una mancha de color blanco rojizo, solo blanco, el sacerdote la examinará, y si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha blanca y esta parece más hundida que la piel, es que ha brotado lepra en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Si en cambio el sacerdote observa que en la mancha no aparece pelo blanco, que no está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo aislará durante 7 días. El 7º día lo examinará, y si la mancha se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Pero si la mancha sigue estacionaria sin extenderse por la piel y ha perdido color, se trata de la hinchazón de la quemadura. El sacerdote lo declarará puro, que es la cicatriz de la quemadura. Inciso E. Afecciones del cuero cabelludo. Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga, y si esta parece más hundida que la piel y hay en ella pelo amarillento,
y más escaso, el sacerdote lo declarará impuro, es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. Mas si el sacerdote observa que la llaga de tiña no aparece más hundida que la piel y que no hay en ella pelo amarillento, aislará al afectado por la tiña durante 7 días. El séptimo, el sacerdote examinará el mal. Si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga parece más hundida que la piel, aquella persona se afeitará, excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote aislará al afectado durante otros 7 días. El séptimo día el sacerdote lo examinará y, si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, lo declarará puro, lavará sus vestidos y quedará puro. Pero si la tiña, después de la purificación, se extiende mucho por la piel, el sacerdote lo examinará. Si comprueba que la tiña se ha extendido por la piel, el sacerdote ya no tendrá que mirar si hay pelo amarillento. Aquella persona es impura, mas si según su apreciación la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro, se ha curado de la tiña, esa persona es pura y el sacerdote la declarará pura. Inciso F. Eczema. Cuando un hombre o una mujer tengan en su piel manchas brillantes, manchas blancas, el sacerdote las examinará. Si comprueba que las manchas de la piel son de color blanco, se trata de un eczema que ha brotado en la piel. Esa persona es pura. Inciso G. Calvicie. Si a uno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo por detrás, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante y es puro. Pero si en la calva, por detrás o por delante, aparece una llaga de color rojizo, es lepra que ha brotado en la calva, por detrás o por delante. El sacerdote la examinará y, si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo con aspecto de lepra en la piel, se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro. Tiene lepra en la cabeza. Norma de vida para el leproso. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza, se tapará hasta el bigote e irá gritando impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado. Fuera del campamento tendrá su morada. La lepra de los vestidos. Cuando aparezca una mancha como de lepra en un vestido de lana o de lino, en el hilo o en la trama, o en una piel o en cualquier objeto de cuero, si la mancha en el vestido, en la piel, en el hilo o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero tiene color verdoso o rojizo, es un caso de lepra y debe ser mostrado al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aislará el objeto manchado durante 7 días. El séptimo día, el sacerdote examinará la mancha y, si se ha extendido por el vestido, hilo o trama, piel o objeto de cuero, es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. Se quemará el vestido, hilo o trama de lana o de lino, o el objeto de cuero en que se encuentre la mancha, pues es lepra maligna, será quemado. Pero si el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, hilo o trama u objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo aislará otros 7 días. Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado de aspecto, aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro, lo echarás al fuego. Es una infección por dentro y por fuera. Pero si el sacerdote ve que la parte manchada después de la lavada ha perdido color, la arrancará del vestido, del cuero, del hilo o de la trama. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, hilo o trama o en el objeto de cuero, es un brote de lepra, quemarás lo que está afectado por la lepra. Pero si en el vestido, hilo o trama o objeto de cuero después de lavado desaparece la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Esta es la ley para la mancha de lepra que se halla en los vestidos de lana o de lino, en el hilo o en la trama o en cualquier objeto hecho de cuero para declararlos puros o impuros. Purificación del leproso, capítulo 14. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se lo llevará al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si, tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura y escarlata e hisopo. Mandarás degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente y hará 7 aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará puro y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las cejas. En una palabra, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto y, como oblación, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé junto con todas esas cosas al hombre que ha de purificarse. A la entrada de la tienda del encuentro, el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y ejecutará con él el rito de balanceo ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote, es cosa sacratísima. Después, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho.
el sacerdote tomará parte del cuartillo de aceite y la pondrá sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite que le queda en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho encima de la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda de balanceo para hacer expiación por él y además como oblación, 1/10 de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y 2 tórtolas y 2 pichones, según sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al octavo día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, delante de Yahvé, para su purificación. El sacerdote tomará el cordero de sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé. Inmolará el cordero del sacrificio de reparación, y el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Encima de la sangre de la víctima de reparación, derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según las posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oración. De este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para aquel que tiene lepra y cuyos recursos son limitados. La lepra de las casas. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les doy en posesión, y yo hago aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseerán, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote y le dirá: ha aparecido algo así como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa para que nada se haga impuro de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinar el sacerdote observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, saldrá a la puerta de la casa y la clausurará durante 7 días. Volverá al día séptimo y, si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo de las raspaduras. Luego tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las primeras y también argamasa nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y esta es impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todos los escombros serán sacados fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerme en ella habrá de lavar sus vestidos y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar que, después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará 2 pájaros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo, y molará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua corriente, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Hará el sacrificio por el pecado en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, y soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad, en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y la de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para instruir sobre los días de impureza y los días de pureza. Esta es la ley de la lepra. Impurezas sexuales. Inciso A del hombre, capítulo 15. Yahvé habló así a Moisés y a Aarón: hablen a los israelitas y díganles: cualquier hombre que padece flujo seminal, ese flujo es impuro. La impureza causada por su flujo se da tanto si su cuerpo deja de estilar el flujo como si lo retiene. Es impuro. Todo lecho en que se acueste el que padece flujo será impuro, y todo asiento en que se siente será impuro. Quien toque su lecho lavará su vestido, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo lavará su vestido, se bañará y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Toda montura sobre la que haya montado el que padece flujo será inmunda. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde, y quien lo transporte lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin haberse antes lavado las manos, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde.
Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sana de él, se contará 7 días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará puro. El día octavo tomará 2 tórtolas o 2 pichones, y se pesará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro, para entregarlos al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y así el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé a causa de su flujo. El hombre que haya tenido derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con un hombre y se haya producido eyaculación, se bañará ambos y quedarán impuros hasta la tarde. Inciso B. De la mujer. La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho lavará los vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Quien toque algo que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro 7 días. Todo lecho en que él se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en los días del flujo menstrual. Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la impureza menstrual. Quien lo toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará 7 días y quedará después pura. El octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y hará expiación por ella ante Yahvé por la impureza de su flujo. Conclusión. Mantendrán alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran por contaminar con ellas mi morada, que está en medio de ellos. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo, que se hace impuro por efusión de semen, a la mujer durante el flujo menstrual, a aquel que padece flujo, sea varón o mujer, y a aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. El gran día de la expiación, capítulo 16. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron al acercarse a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Solo en estas condiciones podrá entrar Aarón en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. A Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su causa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrio que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrio que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. A Aarón ofrecerá su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante Yahvé, y 2 puñados de incienso aromático en polvo para introducirlos detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio, y así él no muera. Tomará luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio, y con su dedo hará 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Después inmolará el macho cabrio como sacrificio por el pecado del pueblo, e introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de todas sus rebeldías y pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé y hará expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrio y untará los cuernos del altar. Hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre, y así lo purificará y lo consagrará, apartándolo de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrio vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los colgará sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Así el macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y el encargado soltará el macho cabrio en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro, se despojará de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario y las dejará allí. Se lavará el cuerpo en el lugar sagrado y se pondrá sus vestidos. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo y quemará sobre él
altar la grasa de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrio para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo, después de lo cual podrá entrar en el campamento. Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrio inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. El que los queme lavará sus vestidos y se bañará, después de lo cual podrá entrar en el campamento. Este será para ustedes un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día 10º del mes, ayunarán y no harán trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de ustedes, porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos de todos sus pecados. Quedarán limpios delante de Yahvé. Será para ustedes día de descanso completo en el que han de ayunar, es decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Hará también la expiación por los sacerdotes y por toda la asamblea del pueblo. Esto lo tendrán ustedes como decreto perpetuo, hacer la expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año, y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. Parte 4. La ley de santidad. Inmolaciones y sacrificios. Capítulo 17. Yahvé habló así a Moisés, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Cualquier hombre de la casa de Israel que mate buey, oveja o cabra dentro del campamento o fuera del mismo y no les lleve a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrenda a Yahvé ante su morada, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será excluido de su pueblo. A fin de que los israelitas presenten en honor de Yahvé al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro aquellas víctimas que inmolan en el campo para que se ofrezca como sacrificios de comunión, el sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las grasas como calmante aroma para Yahvé. En adelante no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros, tras los cuales se prostituían. Decreto perpetuo será este para ellos, generación tras generación. Diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos que ofrezca holocausto o sacrificio de comunión y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificarlos en honor de Yahvé, será excluido de su parentela. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar para sus vidas, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas: ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso mande a los israelitas: no comerán la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne está en su sangre. Quien la come será excluido. Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro. Si no los lava ni baña, su cuerpo cargará con su falta. Normas acerca de la unión conyugal. Capítulo 18. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas: yo soy Yahvé su Dios. No hagan como se hace en la tierra de Egipto, donde han habitado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben seguir sus costumbres. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos, comportándose según ellos. Yo soy Yahvé su Dios. Guarden mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Yahvé. Ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo, Yahvé. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo. Es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre. Es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás ni a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne. Sería una indecencia. No tomarás por esposa a una mujer y a su hermana cuando todavía vive la primera. Harías a la segunda rival de la primera al descubrir también su desnudez. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molech. No profanarás así el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. No te unirás con bestia, haciéndote impuro por causa de ella. La mujer no se prostituirá ante una bestia para unirse con ella. Es una infamia.
No se hagan impuros con ninguna de estas prácticas, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar cuando lleguen ustedes. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad y el país ha vomitado a sus habitantes. Ustedes pues guarden mis preceptos y mis normas, y no cometan ninguna de esas abominaciones, ni los de su pueblo, ni los forasteros que residen entre ustedes, porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes, y por eso el país se ha contaminado. Y no los vomitará la tierra por sus impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes, sino que todos aquellos que cometen una de esas abominaciones, esos serán excluidos de su pueblo. Guarden pues mis prescripciones, no practicarán ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de ustedes, para que no se hagan impuros con ellas. Yo, Yahvé, su Dios. Prescripciones morales y culturales, capítulo 19. Yahvé le dijo a Moisés: di a toda la comunidad de los israelitas, sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Respete cada uno a su madre y a su padre. Guarden mis sábados, yo, Yahvé, su Dios. No se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido, yo, Yahvé, su Dios. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrifíquenlo de modo que les sea aceptado. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmolen o al día siguiente, y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. Si se come algo al tercer día es un manjar corrompido. El sacrificio no será grato a Yahvé. El que lo coma cargará con su falta, porque ha profanado la santidad de Yahvé. Esa persona será excluida de su parentela. Cuando cosechen la mies de su tierra, no ciegues hasta el mismo orillo de tu campo, ni espigues los restos de tus mies. No harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero, yo, Yahvé, su Dios. No hurtarán, no mentirán, no se engañen unos a otros, no jurarán en falso por mi nombre. Profanarías el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. No oprimirás a tu prójimo, ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará lo noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a tu Dios, yo, Yahvé. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por miramientos hacia el grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo, Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. Guarda mis preceptos, no cruzarás ganado tuyo de diversas especies, no siembres tu campo con dos clases de grano diferentes, no uses ropa de tejidos de dos clases. Si un hombre se acuesta con una mujer que es una sirvienta que pertenece a otro sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado, pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. Él ofrecerá a Yahvé como sacrificio de reparación a la entrada de la tienda del encuentro un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación ante Yahvé por el pecado que cometió y se le perdonará su pecado. Cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considerarán impuro su fruto como incircunciso. Durante 3 años los considerarán incircuncisos y no se podrán comer. El 4º año todos sus frutos serán consagrados festivamente a Yahvé. El 5º año podrán ya comer de su fruto y almacenar su producto. Yo, Yahvé, su Dios. No coman nada con sangre, no practiquen la adivinación ni la magia, no rapen en redondo su cabellera, ni recorten los bordes de su barba, no harán incisiones en su carne por un muerto, no se harán tatuajes, yo, Yahvé. No profanarás a tu hija prostituyéndola, así la tierra no se prostituiría, ni se llenara de indecencias. Guarden mis sábados y honren mi santuario, yo, Yahvé. No acudan a nigromantes, ni consulten a adivinos haciéndose impuros por su causa, yo, Yahvé, su Dios. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a tu Dios, yo, Yahvé. Cuando un forastero resida entre ustedes en su tierra, no lo opriman. Al forastero que reside entre ustedes lo mirarán como a uno de su pueblo y lo amarás como a ti mismo, pues también ustedes fueron forasteros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, su Dios. No cometan injusticia ni en los juicios ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tengan balanza exacta, peso exacto, medida exacta y fanega exacta. Yo soy Yahvé, su Dios. Que los saquen del país de Egipto. Guarden todos mis preceptos y todas mis normas y pónganlos en práctica. Yo, Yahvé. Sanciones. Inciso A. Faltas cultuales, capítulo 20. Dijo Yahvé a Moisés: dirás a los israelitas, si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega a uno de sus hijos a Molec, morirá sin remedio, el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo extirparé de su pueblo por haber entregado un hijo suyo a Molec, haciendo impuro mi santuario y profanando mi nombre santo. Si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Molec y no le da muerte, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo extirparé de su pueblo, a él y a todos los que como él se prostituyan tras Molec. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos y se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo extirparé de su pueblo. Santifíquense y sean santos, porque yo soy Yahvé, su Dios. Inciso B. Faltas contra la familia.
Guarden mis preceptos y cúmplanlos. Yo soy Yahvé el que los santifica. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte, el adúltero y la adúltera. Si uno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ambos morirán, su sangre sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán. Han cometido una infamia, su sangre sobre ellos. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación, han de morir, su sangre sobre ellos. Si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es un crimen. Serán quemados tanto él como ellas, para que no se dé tal crimen entre ustedes. Al que se una con bestia se le dará muerte, matarán también a la bestia. Si una mujer se prostituye ante una bestia y se une a ella, matarán a la mujer y a la bestia, han de morir, su sangre sobre ellas. Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es algo vergonzoso. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. El que se acueste con una mujer durante el periodo menstrual, descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al descubierto la fuente del flujo de ella, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de su pueblo. No descubrirán la desnudez de la hermana de tu madre, ni la hermana de tu padre, porque desnuda su propia carne, cargarás con su pecado. El que se acueste con la mujer de su tío paterno descubre la desnudez de éste, cargará con su pecado, morirán sin hijos. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es algo impuro, pues descubre la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. Exhortación final. Guarden pues todos mis preceptos y todas mis normas y cúmplanlos, así no los vomitará la tierra donde los llevo para que habiten en ella. No imiten las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a su llegada, pues, ¿por qué han obrado así? Yo estoy asqueado de ellas. A ustedes ya les he dicho. Tomarán posesión de su tierra, la que yo les daré en herencia, tierra que emana leche y miel. Yo soy Yahvé, su Dios, que los ha separado de esos pueblos. Han de distinguir entre animales puros e impuros y entre aves impuras y puras, para que no se contaminen ni con animal, ni con ave, ni con reptil que se arrastra por el suelo, de los que los he apartado yo como cosas impuras. Sean santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación serán castigados con la muerte. Los apedrearán, su sangre sobre ellos. Santidad del sacerdocio. Inciso A. Los sacerdotes, capítulo 21. Dijo Yahvé a Moisés: di a los sacerdotes, hijos de Aarón, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano o una hermana virgen que viva con él y no haya sido desposada aún. Por ella puede contraer impureza, pero por una hermana casada no debe hacerse impuro, se profanaría. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé. El alimento de su Dios han de ser santos. No tomarán por esposa a una mujer prostituta ni violada, ni una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Lo considerarás como cosa santa, porque él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que lo santificó a ustedes. Si la hija de un sacerdote se prostituye y se profana a su padre, profana será quemada. Inciso B. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el oleo de la unción y que recibió la investidura revistiéndose los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se le permite hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, pues está consagrado con el oleo de la unción de su Dios. Yo, Yahvé. Tomará por esposa a una virgen, no se casará con viuda, ni con repudiada, ni con profanada por prostitución, sino que tomará por esposa a una virgen de su parentela, así no profanará su descendencia entre su pueblo, pues soy yo, Yahvé, el que lo santificó. Inciso C. Impedimentos para el sacerdocio. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón, ninguno de tus descendientes, en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Ningún hombre que tenga defecto corporal se acercará, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni lisiado, ni manco, ni jorobado, ni raquítico, ni con defecto en un ojo, ni sarnoso, tiñoso, ni eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer del alimento de su Dios las cosas sacratísimas y las sagradas, mas no podrá pasar hasta detrás del velo, ni se acercará al altar, porque tiene un defecto, y profanaría mi santuario, pues yo soy Yahvé, el que los santificó. Moisés comunicó esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Santidad en la participación de los manjares sagrados. Inciso A. Los sacerdotes, capítulo 22. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de algunas ofrendas sagradas que los israelitas me consagran para no profanar mi santo nombre. Yo, Yahvé, diles: cualquier descendiente de ustedes, de cualquier generación, que en estado de impureza se acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran a Yahvé, será excluido de mi presencia. Yo, Yahvé.
Ningún descendiente de Aarón que sea leproso o padezca flujo comerá de las cosas sagradas hasta que se haya purificado. El que toque lo que es impuro por contacto de cadáver, o el que haya tenido un derrame seminal, o el que haya tocado un bicho o un hombre y contraído así alguna clase de impureza, quien toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas, sino que lavará su cuerpo con agua. Puesto el sol, quedará limpio y podrá luego comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. No comerá animal muerto o destrozado que lo haya impuro. Yo, Yahvé, que guarden mis prescripciones, así no incurrirán en culpa ni tendrán que morir por haber cometido una profanación. Yo, Yahvé, el que los santificó. Inciso B. Los laicos. Ningún laico comerá de las cosas sagradas, ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas, pero si un sacerdote compra con su dinero una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas, y también el siervo nacido en la casa, ambos pueden comer del alimento del sacerdote. La hija de un sacerdote casada con un laico no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas, pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del alimento de su padre como en su juventud, pero ningún laico comerá de él. Quien por inadvertencia coma cosa sagrada la restituirá al sacerdote, añadiendo un quinto. No profanarán las cosas sagradas de los israelitas reservadas para Yahvé, porque al comerlas cargarían con una falta de debería ser reparada. Yo soy Yahvé, el que los santificó. Inciso C. Los animales sacrificados. Yahvé le dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros residentes en Israel presenta una ofrenda en cumplimiento de un voto o voluntariamente de las que se ofrecen a Yahvé como holocausto para que sea aceptada favorablemente, la víctima habrá de ser macho sin defecto, vacuno, ovino o cabrio. No ofrezca nada defectuoso, pues no le sería bien aceptado. Si alguno ofrece a Yahvé ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, en cumplimiento de un voto o voluntariamente para que sea aceptado favorablemente, ha de ser una res sin defecto, no debe tener defecto alguno. No presentarán ante Yahvé animal ciego, cojo, mutilado, ulcerado, sarnoso o ruin. Nada de eso podrán sobre el altar como manjar que se abraza para Yahvé. Si el vacuno o ovino es desproporcionado o enano, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. No ofrecerán a Yahvé animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados. No hagan tales cosas en su tierra, y tampoco recibirán nada de eso de la mano del extranjero como alimento del Dios de ustedes, porque su mutilación es un defecto. No les sería aceptados favorablemente. Yahvé dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre. A partir del día 8º será grato como ofrenda de manjar abrazado para Yahvé. No inmolen en el mismo día vaca u oveja juntamente con su cría. Cuando ofrezcan a Yahvé un sacrificio de alabanza, lo harán de tal modo que les sea favorablemente aceptado. Será comido en el mismo día sin dejar nada de él hasta la mañana siguiente. Yo, Yahvé. Inciso D. Exhortación final. Guarden mis mandamientos y cúmplanlos. Yo, Yahvé. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé, el que los santifica, el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo, Yahvé. Ritual para las fiestas del año, capítulo 23. Dijo Yahvé a Moisés: di a los israelitas: las solemnidades de Yahvé en las que convocarán asambleas santas son estas. Inciso A. El sábado. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de gran descanso, reunión sagrada, no harán en él trabajo alguno, será descanso consagrado a Yahvé, donde quiera que habiten. Estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas a las que convocarán en las fechas establecidas. Inciso B. La Pascua y los Acimos. El mes primero, el día 14 del mes, entre 2 luces, será la Pascua de Yahvé. El 15 de ese mes se celebrará la fiesta de los Acimos en honor de Yahvé. Durante 7 días comerán panes acimos. El día primero tendrán reunión sagrada, no harán ningún trabajo servil. Ofrecerán durante 7 días manjares abrazados a Yahvé. El 7º día celebrarán reunión sagrada, no harán en él ningún trabajo servil. Inciso C. La primera gavilla. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas: cuando entren en la tierra que yo les doy y sieguen allí su mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicias de su cosecha. El sacerdote ejecutará con la gavilla el rito de balanceo delante de Yahvé para que sea bien aceptada. El sacerdote ejecutará el balanceo el día siguiente al sábado. El mismo día en que haga ese balanceo con la gavilla, sacrificarán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto a Yahvé. La correspondiente oblación será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé, y la libación de vino será 1/4 de sextario. No comerán pan ni grano tostado ni grano tierno hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda de su Dios. Es un decreto perpetuo para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Inciso D. La fiesta de las semanas. A partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que lleven la gavilla de la ofrenda de balanceo, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º sábado, y entonces ofrecerán a Yahvé una oblación nueva. Llevarán de sus casas como ofrenda de balanceo 2 panes, hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofrecerán a Yahvé 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán el holocausto para Yahvé, con su oblación y sus libaciones, como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Ofrecerán también un macho cabrio como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión.
comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé junto con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día convocarán reunión sagrada, no hará ningún trabajo servil. Decreto perpetuo es este para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando cosechen las mieses de su tierra, no ciegues hasta el mismo orillo de tu campo, ni espigues los restos de tu mies, los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, su Dios. Inciso E. El día primero del mes séptimo, dijo Yahvé a Moisés, di a los israelitas, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso, conmemoración al clamor de las trompetas, reunión sagrada, no harán ningún trabajo servil, y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. Inciso F. El día de la expiación, dijo Yahvé a Moisés, el día 10º de ese séptimo mes es el día de la expiación, en el cual tendrán reunión sagrada, ayunarán y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. No harán en ese día ningún trabajo, pues ese día de la expiación en el que se ha de hacer la expiación por ustedes delante de Yahvé su Dios, el que no ayune ese día será excluido de su pueblo. Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo excluiré de su pueblo. No harán trabajo alguno, es decreto perpetuo para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Será para ustedes día de descanso total y ayunarán. Guardarán descanso el día 9 del mes, de tarde a tarde. Inciso G. La fiesta de las tiendas, dijo Yahvé a Moisés, di a los israelitas, el día 15 de ese séptimo mes celebrarán durante 7 días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no harán trabajo servil alguno. Durante 7 días ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. El día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. Es día de asamblea solemne, no harán en él trabajo servil alguno. Conclusión. Estas son las solemnidades de Yahvé, en las que han de convocar reunión sagrada para ofrecer manjares abrazados a Yahvé, holocaustos y oblaciones, sacrificios de comunión y libaciones, cada cosa en su día, sin contar los sábados de Yahvé, sin contar sus dones, sin contar todos sus votos, sin contar todas sus ofrendas voluntarias, las que ofrezcan a Yahvé. Complemento sobre la fiesta de las tiendas. El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebrarán la fiesta en honor de Yahvé durante 7 días. El primer día será de descanso total e igualmente el octavo. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles, frondosos y sauces de las riberas, y se alegrarán en la presencia de Yahvé su Dios por espacio de 7 días. Celebrarán fiesta en honor de Yahvé durante 7 días cada año, es decreto perpetuo para todas sus generaciones. En el séptimo mes la celebrarán. Durante los 7 días habitarán en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas, para que sepan los descendientes de ustedes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahvé su Dios. Así promulgó Moisés las solemnidades de Yahvé a los israelitas. Prescripciones rituales complementarias. Inciso A. La llama permanente. Capítulo 24. Dijo Yahvé a Moisés, manda a los israelitas que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas molidas para alimentar continuamente la lámpara. Aarón la prepara fuera del velo de testimonio en la tienda del encuentro para que arda de continuo ante Yahvé desde la tarde hasta la mañana. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones. Él colocará las lámparas sobre el candelabro puro para que ardan ante Yahvé continuamente. Inciso B. Los panes de la presencia. Tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas de 2 décimas cada una. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa pura en la presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada hilera incienso puro. Será para el pan un memorial, manjar abrazado para Yahvé. Todos los sábados sin excepción lo dispondrá en presencia de Yahvé de parte de los israelitas en señal de alianza perpetua. Será para Aarón y sus hijos y lo comerán en lugar sagrado porque es cosa sacratísima tomada de los manjares que se abrazan para Yahvé. Es decreto perpetuo. Blasfemia y ley del talión. Había entre los israelitas uno que era hijo de una mujer israelita, pero su padre era egipcio. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo, y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre, y fue llevado ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron detenido hasta que se decidiera el caso por sentencia de Yahvé. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo oyeron pondrán las manos sobre su cabeza, y toda la comunidad lo apedreará, y dirá a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado. Quien blasfeme el nombre de Yahvé será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, será forastero o nativo. Si blasfema el nombre morirá. El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá. El que hiera de muerte a un animal lo indemnizará, animal por animal. Si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El mate un animal, indemnizará por él. Mas el que mate a un hombre morirá. Del mismo modo juzgarás al forastero que al nativo, porque yo soy Yahvé su Dios. Habló pues Moisés a los israelitas y sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés. Los años santos. Inciso A. El año sabático. Capítulo 25. Dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo voy a darles, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé.
6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña, no segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso completo para la tierra incluso en su descanso. Los alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al emigrante que reside junto a ti. Todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y a los animales salvajes. Inciso B. El año del jubileo. Contará 7 semanas de año, 7 por 7 años, de modo que las 7 semanas de año sumarán 49 años. El mes séptimo, el día 10 del mes, hará resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación, harán resonar ustedes el cuerno por toda su tierra. Declararán santo el año 50 y proclamarán por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes año jubilar. No sembrarán, ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña inculta, porque es el año jubilar que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo dé de sí. En este año jubilar recobrarán cada uno de ustedes su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo que nadie perjudique a su hermano, comprarás a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo y en razón del número de años de cosecha que queden, te fijará él el precio de venta. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes perjudique a su prójimo y teme a tu Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Garantía divina. Cumplan mis preceptos, guarden mis normas y pónganlas en práctica. Así vivirán seguros en esta tierra, y la tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y habitarán seguros en ella. Si preguntan, ¿qué comeremos el año séptimo si no podremos sembrar ni cosechar nuestras mieses? Yo les mandaré mi bendición al año sexto, de modo que producirá para 3 años. Cuando siembren el año octavo, seguirán todavía comiendo de la cosecha anterior, hasta que llegue la nueva cosecha del año nono. Seguirán comiendo de la anterior. Consecuencias de la santidad. Inciso A. De la tierra, rescate de las propiedades. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra. En todo terreno de su propiedad, concederán derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Y si uno no tiene quien ejerza este derecho, pero adquiere por sí mismo recursos suficientes para el rescate, descontará los años pasados desde la venta y abandonará al comprador la diferencia. Así, recobrará su propiedad. Pero si no tiene lo suficiente para recobrarla, la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año jubilar, y el año jubilar quedará libre y volverá a propiedad del vendedor. Si uno vende una vivienda en ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. Un año entero durará su derecho de rescate si no ha sido rescatada dentro de un año entero. La casa situada en ciudad amurallada será a perpetuidad para el comprador y sus descendientes, si no quedará libre en el año jubilar. En cambio, las casas de las aldeas sin murallas que la rodeen serán consideradas como propiedades rústicas, gozarán de derecho de rescate y en el año jubilar quedarán libres. En cuanto a las ciudades de los levitas, a las casas de las ciudades de su propiedad, los levitas tendrán derecho de rescate perpetuamente. Si no se rescata algo perteneciente a un levita, lo que se haya vendido si es una casa en una ciudad de su propiedad, quedará libre en el año jubilar, porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los israelitas. Los campos que rodean sus ciudades no pueden venderse, pues son su propiedad para siempre. Inciso B. Del pueblo, préstamo y manumisión. Si un hermano tuyo se empobrece y le tiembla la mano en sus tratos contigo, lo mantendrás como forastero a huésped, para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni recargo, antes bien teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás tu dinero con intereses, ni le darás tus víveres con recargo. Yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y sé su Dios. Si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo y tú lo compras, no le impondrás trabajos de esclavo. Estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos con él, y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. Porque son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No han de ser vendidos como se vende un esclavo. No será tirano con él, sino que temerás a tu Dios. Los siervos y las siervas que tengas serán de las naciones que los rodean. De ellos podrán adquirir siervos y siervas. También podrán comprarlos de entre los hijos de los huéspedes que residen en medio de ustedes y de sus familias que viven entre ustedes, es decir, de los hijos que haya tenido en su tierra. Esos pueden ser su propiedad y los podrán dejar en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad perpetua. A estos los podrán tener como siervos, pero tratándose de sus hermanos, los israelitas, uno no tratará a su hermano con dureza. Si el forastero o huésped
que mora contigo adquiere bienes y un hermano tuyo se empobrece en asuntos que tiene con él, y se vende al forastero que mora contigo o algún descendiente de la familia del forastero, después de haberse vendido le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos lo rescatará su tío paterno, o el hijo de su tío, o algún otro pariente cercano dentro de su familia, o, si llegaran a alcanzarle sus propios recursos, él mismo se podrá rescatar. Contará con su comprador los años desde el año de la venta hasta el año jubilar, y el precio se calculará en proporción a los años, valorando sus días de trabajo como los de un jornalero. Si faltan todavía muchos años, en proporción a ellos devolverá como precio de su rescate una parte del precio de venta. Si faltan pocos años hasta el jubileo, se hará el cálculo en proporción a ellos y lo pagará como rescate, como un jornalero que se ajusta año por año. No permitas que se le trate con dureza ante tus propios ojos si no es rescatado por otros. Quedará libre el año del jubileo, él y sus hijos con él, porque a mí es a quien pertenecen como siervos los israelitas. Siervos míos son a quienes yo he sacado del país de Egipto, yo, Yahvé, su Dios. Resumen, conclusión, capítulo 26. No se hagan ídolos, ni erijan imágenes o estelas, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé su Dios. Guardarás mis sábados y respetarán mi santuario, yo, Yahvé. Bendiciones. Si caminan según mis preceptos y guardan mis mandamientos, poniéndolos en práctica, yo les enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Yo daré paz a la tierra, y dormirán sin que nadie perturbe su sueño. Haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no traspasará sus fronteras. Perseguirán a sus enemigos, que caerán ante ustedes a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán de la cosecha añeja y tendrán que tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para que no fueran sus esclavos. Rompí las coyundas de su yugo y los hice andar con la cabeza bien alta. Maldiciones. Pero, si no me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y rechazan mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con ustedes. Traeré sobre ustedes el terror, la tisis y la fiebre, que les abracen los ojos y les consuman la vida. Sembrarán en vano su semilla, pues el fruto se lo comerán sus enemigos. Me volveré contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los tiranizarán los que los aborrecen y huirán sin que nadie los persiga. Si ni con eso me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré su orgullo y su fuerza, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Sus fuerzas se consumirán en vano, pues su tierra no dará sus productos y el árbol del campo les negará sus frutos. Y si siguen enfrentándose a mí y no quieren oírme, volveré a castigarlos 7 veces más a causa de sus pecados. Soltaré contra ustedes las fiestas salvajes, que los privarán de sus hijos, que exterminarán su ganado y los reducirán a unos pocos hasta que sus caminos queden desiertos. Si ni con eso se corrigen, sino que siguen enfrentándose a mí, también yo me enfrentaré a ustedes y los azotaré yo mismo 7 veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada que vengará la alianza. Se refugiarán entonces en sus ciudades, pero yo enviaré contra ustedes la peste y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les retire el bastón del pan, 10 mujeres cocerán todo su pan en un solo horno y se lo darán tan racionado que comerán y no se saciarán. Si ni uno con eso me obedecen y siguen enfrentándose a mí, yo me enfrentaré a ustedes con furia y los castigaré yo mismo 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus altos, demoleré sus altares de incienso, amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y yo mismo los aborreceré. Reduciré sus ciudades a ruina y devastaré sus santuarios, no aspiraré ya más sus calmantes aromas. Asolaré la tierra y de ello quedarán horrorizados sus mismos enemigos al venir a ocuparla. A ustedes los esparciré entre las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra será un yermo y sus ciudades una ruina. Entonces pagarán la tierra sus sábados durante todos los días en que esté desolada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos. Entonces sí, que descansará la tierra y pagará sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en sus sábados cuando habitaban en ella. A los que queden de ustedes les infundiré pánico en sus corazones en el país de sus enemigos. El susurro de una hoja caída los ahuyentará, huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros como quien huye de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán ustedes mantenerse delante de sus enemigos, perecerán entre las naciones y los tragará la tierra de sus enemigos, y quienes de ustedes sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en las tierras de sus enemigos. Por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, cómo se rebelaron contra mí y cómo se enfrentaron conmigo. También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y espiará su iniquidad, y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac, y recordaré mi alianza con Abraham
y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos y pagará sus sábados, mientras quede desolada durante su ausencia, y ellos también pagarán el castigo de su iniquidad, por cuanto desecharon mis normas y su alma desdeñó mis preceptos. Pero incluso cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé, ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos, porque yo soy Yahvé, su Dios. Me acordaré en su favor de la alianza que hice con sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Yahvé. Estos son los preceptos, normas y leyes que Yahvé estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Apéndice, aranceles y tasaciones. Inciso A, personas, capítulo 27. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas, si alguien quiere cumplir ante Yahvé un voto relativo a una persona, la estimación de su valor será la siguiente. Si se trata de un varón entre 20 y 60 años, se estimará su valor en 50 ciclos de plata, en ciclos del santuario, mas si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. Entre los 5 y los 20 años, el valor será, si es chico, 20 ciclos, si es chica, 10 ciclos. Entre un mes y 5 años, el valor será para un niño 5 ciclos de plata, para una niña 3 ciclos de plata. De 60 años en adelante, el valor será para un varón 15 ciclos, para una mujer 10 ciclos. Si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará la persona al sacerdote, el cual estimará su valor. El sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente. Inciso B, animales. Si se trata de un animal de los que se pueden ofrecer a Yahvé, todo lo que se entregue así a Yahvé es cosa sagrada. No se podrá cambiar ni sustituir, ni bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada. Mas si se trata de un animal impuro de los que no se pueden ofrecer a Yahvé, se presentará el animal al sacerdote, el cual lo tasará según que sea bueno o malo, y se estará a su tasación. Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto más a su valor estimado. Inciso C, casas. Si alguno consagra su casa como cosa sagrada de Yahvé, el sacerdote la tasará. Según que sea buena o mala, habrá que estar a la tasación del sacerdote. Si el que consagró la casa desea rescatarla, añadirá la quinta parte al precio de su tasación y será suya. Inciso D, campos. Si uno consagra parte de un campo de su patrimonio a Yahvé, será estimado según su sembradura a razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura. Si consagró su campo durante el año del jubileo, se atendrá a esta tasación. Pero si consagra su campo después del año jubilar, el sacerdote calculará su precio según los años que quedan hasta el año del jubileo, con el consiguiente descuento en la tasación. Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación y será suyo. Pero si no rescata el campo y este es vendido a un tercero, el campo no podrá ser ya rescatado. Ese campo, cuando quede libre en el año jubilar, será consagrado a Yahvé, como si fuera campo en entredicho, y será propiedad del sacerdote. Si alguno consagra a Yahvé un campo que compró y que no formaba parte de su patrimonio, el sacerdote calculará su valor según los años hasta el año del jubileo, y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de Yahvé. El año del jubileo volverá el campo a aquel que lo había vendido, a aquel a quien pertenecía como patrimonio. Toda tasación se hará en ciclos del santuario. 20 óbolos equivalen a un ciclo. Normas particulares para el rescate. Inciso A, de los primogénitos. Nadie podrá consagrar los primogénitos de su ganado, que ya, por ser tales, pertenecen a Yahvé, sean de ganado mayor o menor, pertenecen a Yahvé. Si se trata de un animal impuro y lo quiere rescatar según la tasación, añadirá un quinto a su precio, pero si no es rescatado, será vendido conforme a la tasación. Inciso B, del anatema. Nada de lo que a uno pertenece, hombre, animal o campo de su propiedad, que haya sido consagrado a Yahvé con anatema, podrá ser vendido ni rescatado. Todo anatema es cosa sacratísima y pertenece a Yahvé. Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado, debe morir. Inciso C, de los diezmos. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá un quinto de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, una de cada 10 cabezas que pasan bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le podrá sustituir, y si se hace cambio, tanto el animal permutado como sus sustitutos serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí.